Bueno, mira, el tema de la carretera interoceánica es una aspiración histórica del pueblo de Madre de Dios. Y no solamente del pueblo de Madre de Dios, sino también de los pueblos de las provincias puneñas y cusqueñas que son vecinas nuestras y que tampoco tenían carretera asfaltada hasta el año en que se inaugura la interoceánica, ¿no? Estamos hablando de Urco, estamos hablando de Olechea, de Macusani, de la zona de Sangabán en Puno, ¿no? La zona, toda la zona cerca al Nevado Usangate, en el Cusco, ¿no? En Madre de Dios hemos vivido siempre una situación de aislamiento. La carretera era una trocha carrozable en pésimo estado, la inversión pública era mínima en su mantenimiento, en verano te demorabas de 3 a 1 semana y en invierno lógicamente que era mucho más, ¿no? 10, 15, 20 o 30 días, un huaico y no pasaba durante 2, 3 meses, ¿no? Sabías cuándo salías, pero no sabías cuándo llegabas. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿eso qué generaba? Eso generaba escasas condiciones de desarrollo. El costo de vida era totalmente elevado, ¿no? Los productos de los agricultores no podían ser llevados a otros mercados fuera de Madre de Dios. Es más, dentro del propio mercado regional, los productos de Planchón, de Alegría o de Laberinto, de San Bernardo, de Mavila, etcétera, era bastante complicado que llegue al propio mercado de Puerto Maldonado, los castañeros cómo padecían para sacar sus productos, ya ni qué decir de la zona de Iberia y Ñapari que vivían prácticamente aislados de la capital Puerto Maldonado. Yo recuerdo en la década del 70 y 80 en las poblaciones de Iberia y Ñapari hacían paros heroicos, ¿no? Tomaban aviones y en algunas oportunidades hasta amenazaban con izar la bandera del Brasil o pedir la anexión a la hermana República del Brasil, ¿no? O sea, esa era la realidad. En ese contexto es que yo llego al Congreso de la República el año 2000, el 2001, y mi compromiso en la campaña fue impulsar la carretera interoceánica. Y eso es lo que hice. Yo trabajé bastante en el proyecto, realicé seminarios, talleres, eventos, difundí la realidad de la carretera interoceánica, porque era un tema que no estaba en agenda nacional y logramos colocarlo en los debates en el Congreso, logramos alianzas con los congresistas del Cusco, de Arequipa, de Tacna, Moquegua. Creo que ahí hemos visto una fotografía del equipo de congresistas que impulsamos la interoceánica en el Congreso, y además de eso también logramos la unidad con los alcaldes provinciales y distritales de Madre de Dios, de Cusco, de Puno, de Tacna, Moquegua. Se sacaron manifiestos públicos, se sacaron pronunciamientos que se publicaban en los medios de comunicación nacional, memoriales de los presidentes regionales, de los dirigentes sociales, de todos estos departamentos. Entonces la carretera no solamente era un grito, una exigencia de Madre de Dios, sino era una exigencia del sur del Perú. Es en ese contexto que el presidente se acerca a este proyecto, se da cuenta de la importancia, viene acá a Madre de Dios, visita Madre de Dios, visita Brasilea. El presidente Lula lo invita al presidente Toledo a inaugurar el puente que une Cobija con Brasilea, con la parte antigua, y luego lo invita también a la inauguración del puente internacional entre Iñapari y Asís. Es en ese intercambio de visitas es que el presidente se da cuenta, se percata de la magnitud, de la importancia que tendría esta vía, y es ahí donde él creo que toma la decisión de hacer la carretera, ¿no? Es en ese contexto de exigencia del sur que creo que el presidente Toledo toma la decisión de construir la carretera interoceánica. Pero la influencia suya, digamos, de todo el equipo fortalecido en el sur y los alcaldes, ¿hasta qué nivel era, digamos, para tomar decisiones ahí? Mira, hay que recordar que la carretera interoceánica beneficia a un promedio de 8 departamentos. Y en las reuniones que teníamos, por ejemplo, en el caso de la bancada de Perú Posible, habían congresistas de todo el sur. Y con el presidente Toledo se tenían reuniones todos los días jueves, había un almuerzo en Palacio de Gobierno, donde cada congresista le hacía saber la problemática de su departamento o el proyecto más importante que quería que se ejecute. Y nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo con los compañeros del sur del Perú
de que la única exigencia que le íbamos a hacer al presidente de Toledo era la carretera interoceánica, ¿no? Aparte de eso, otros congresistas de otras bancadas también permanentemente se lo hacían saber. Es más, en el viaje que hace el presidente el año 2004 a la ciudad de Río de Janeiro, él va con una delegación de congresistas y se reúne con el presidente Lula. Y en esa comitiva de congresistas no viaja el que habla, sino que viaja, por ejemplo, el congresista Javier Díez Canseco, ¿no? Un congresista muy destacado, ¿no? de izquierda, que era muy amigo personal del presidente Lula, y Toledo lo invita a viajar. Van con él, va el congresista Rafael Valencia Dongo, que también era de Unidad Nacional, no era de Perú Posible, viaja también el congresista congresista Villanueva, no me acuerdo su nombre en este momento, un moreno, muy buena gente, también estuvo en Perú Posible, pero se retiró de la bancada, igual lo invitaron. O sea, era un proyecto, José Antonio, que expresaba la voluntad del pueblo del sur del Perú. Ya no era Madre de Dios únicamente, sino el sur del Perú en general. Así que por ahí yo creo que el presidente se da cuenta de la importancia y él decide hacer la carretera, ¿no? Ahora, usted ha presentado el proyecto de ley para declarar de interés nacional la interoceánica. De ahí se da la ley. ¿Hasta ahí juega usted con su rol de congresista y fiscalizador o legislador por Madre de Dios, y ya el Ejecutivo directamente toma las riendas del asunto y digamos, inicia las acciones para esta obra? Bueno, mira, el año 2003, nosotros en el mes de, aquí tengo el proyecto, en julio, el 22 de julio del 2003, yo presento este proyecto de ley. Y no lo presento solo, lo presento con adherencia cerca de 40 congresistas que se adhieren al proyecto de Eduardo Salguán. Después de mostrar todo el argumento y la necesidad que tenía esta carretera. Así es, ya yo había salido ya en los principales medios de comunicación. Me he entrevistado en los principales noticieros dominicales, en los principales noticieros de todos los días, en los periódicos, en las revistas. Yo había traído aquí periodistas para que hagan reportajes sobre la carretera, el abandono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco buscando el afán de que haya mayor presión también en la prensa para que esta obra sea realidad y se note la necesidad también, ¿no? Claro, o sea, el mover un proyecto nuevo, distinto, de una zona. Si ahora nos dicen que la carretera no sirve no se justifica para 100.000, 200.000 personas, te imaginas el año 2000, la población de Madre de Dios no llegaba ni a 50.000. O sea, era bien complejo sustentar un proyecto de esa magnitud, porque estábamos hablando de un costo inicial de 850 millones de dólares, ¿no? Eso fue lo que costó al inicio de la carretera interoceánica. Entonces yo presento el proyecto de ley, y este proyecto de ley lo único que dice es que declara de interés nacional la construcción de la carretera interoceánica. Este proyecto de ley no exonera del SNIP, no exonera de ningún requisito legal, solo dice: declárese de interés y de preferente interés nacional la construcción de la carretera interoceánica. Este proyecto, es más, fíjate tú, este proyecto, el gobierno del señor Toledo lo observa. ¿Qué quiere decir? Que no está de acuerdo con este proyecto de ley. Y el Congreso tiene la facultad de insistir. O sea, insiste, y si se tienen los votos necesarios para la insistencia, el Congreso lo publica, lo promulga. Y por eso es que esta ley es firmada, ya este es el proyecto y aquí tenemos la ley, es firmada por el presidente del Congreso, el doctor Henry Piz García. Esto no fue firmado por el presidente Alejandro Toledo, no fue rubricado por el presidente de la República. Esto se publica ya en El Peruano en el mes de abril del año 2004. Entonces, digamos que hasta aquí es mi participación documentaria. Yo no he participado en el decreto supremo por la cual se exonera del Sistema Nacional de Inversión Pública del SNIP, el decreto supremo 022, yo no he participado en ese decreto supremo. Luego, el año 2006, en enero del 2006, se aprueba una ley para volver a declarar de interés nacional varios proyectos, varios megaproyectos, MAGES y también las interoceánicas. Ese proyecto tampoco yo participo, no lo presento yo. Y es más, en la comisión permanente a la cual yo pertenecía, en la sesión del 26 de enero que se aprueba, yo no participo, no asisto, seguro que estaba aquí en Puerto Maldonado.
Luego, quien aprueba los contratos de la Interoceánica, lo aprueba el directorio de Proinversión. Y Proinversión está integrado por 7 ministros. Y en el momento en el que se aprueban los contratos, yo sí era ministro de Justicia, pero yo no era parte de Proinversión, o sea, tampoco participo.